El siguiente tema es otro tema técnico bien interesante que se llama curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje no es otra cosa más que una forma de analizar, valga la redundancia, cómo la gente va adquiriendo experiencia en las operaciones que hacen. De hecho, como tú ya lo comentabas en ventas, no solamente aplican ahí, aplican en el sector productivo, en la industria de transformación. Es importante mencionar que estas curvas de aprendizaje, porque existen dos tipos principales, terminan formando parte integral de la planeación estratégica de la empresa. Por ejemplo, si tú vas a determinar cuáles son los tiempos o los costos, porque funciona de las dos maneras, que te lleva a producir un determinado número de piezas, pues definitivamente eso incide en las decisiones de los precios de los productos, incide en inversiones de capital. Y ya vimos proyectos de inversión, entonces van como de la manita, ¿no? Podemos determinar, por ejemplo, costos de operación. Si tú puedes, con base en la información que tienes, calcular la iésima producción o la producción de la iésima pieza, pues te permite determinar costos operativos. Y como les mencionaba, hay dos grandes tipos de curvas de aprendizaje. Por un lado está el aprendizaje individual. La práctica es el maestro. Si tú estás analizando la forma en la que trabaja un operario, la primera vez que lo colocas en la posición para que haga una determinada actividad, pues se va a trabar, ¿no? Y a medida que lo vaya haciendo de forma reiterada, ese operario lo va a hacer cada vez mejor. ¿Están de acuerdo? Y en el caso de la otra variante, que es el aprendizaje organizacional, es la misma historia, también está involucrada la gente. Sin embargo, dentro de esa curva de aprendizaje organizacional, pues entran los equipos. Si tienes una máquina nueva para hacer el mismo proceso, la máquina va a llegar a un punto óptimo. Se sobreentiende que en el contexto organizacional, los dos tipos de curvas de aprendizaje ocurren de manera simultánea. Y hay tres supuestos que maneja la curva de aprendizaje. Uno, el tiempo se reduce cada vez que se hace la actividad. Dos, la disminución de ese tiempo disminuye con ritmo. Y va a llegar el momento en que el comportamiento señale un punto en el cual ya no va a bajar más. ¿Cuáles son las fórmulas que aplican? Entonces, vamos a ver cómo funcionaría en un problema. ¿Les parece? Entonces, fíjense lo que dice el problema que estamos planteando. Boeing Aircraft reunió los datos siguientes sobre los costos de las primeras 8 unidades de su nuevo avión comercial, los cuales se muestran a continuación. Ahí está el problema. Si gustan, les doy un par de minutos, bueno, un minutito para que lo anoten y vamos a ir explicando cómo funciona cada uno de los elementos que aparecen ahí. En el inciso A me piden calcular la curva de aprendizaje del nuevo avión comercial. En realidad, la curva no es propiamente que la vayamos a calcular, sino que la vamos a trazar. Y es importante que tú determines dónde van a estar los diferentes elementos. Una vez que la podamos trazar, lo que vamos a hacer es calcular la ecuación con la cual se pudiera interpretar dicha curva. Veamos entonces. Aquí tenemos en un plano los diferentes puntos. Sobre el eje de las Y's estamos indicando los costos y sobre el eje de las X estamos indicando el número de unidades producidas. Evidentemente podemos analizar que los costos dependen de cuántas unidades se produzcan, por eso lo trazo de esa manera. Ubicando los diferentes valores voy a tener que 1,100 está aquí, que es el primero de los puntos. La unidad número 1 que fue producida costó 100 millones de dólares. La unidad número 2 que fue producida costó 83 millones de dólares. La unidad 3, 73 millones. La 4, 62 millones. La 5, 60 millones. La 6, 57. La 7, 53. Y la 8, 51. ¿Qué se parece a este comportamiento? Parece un comportamiento exponencial. Con base en lo que acabamos de plantear, esa curva se va a poder interpretar con una gráfica como la que aparece en pantalla y una ecuación como esa. ¿Qué es lo que nos toca determinar? Esa ecuación tiene una nomenclatura
con base en esta nomenclatura vamos a decidir o calcular cuál es el resto de los valores para construir mi ecuación. Vamos primero a determinar el valor del exponente. En este caso quiero primero determinar el valor de la A. La A la voy a calcular dividiendo el logaritmo de R entre el logaritmo de 2. R en este problema no es un valor explícito, lo tengo que determinar. Cada una de las unidades presenta algo que se llama índice de aprendizaje. Yo requiero un valor promedio. La comparación primero se va a establecer entre la pieza número 1 y la pieza número 2. Esa es la primera comparación. La siguiente comparación se va a establecer entre la pieza 2 y la pieza 4. Según el método de la curva de aprendizaje, se hace por duplicidad. Primero 1 contra 2, luego 2 contra 4 y luego 4 contra 8. Es decir, vamos a realizar 3 comparaciones en este caso. Voy a empezar con la comparación del 1 contra el 2. Y lo que yo voy a hacer va a ser calcular el porcentaje de reducción. En la comparación de 1 contra 2 voy a hacer 83 sobre 100 y me va a dar el valor en notación decimal de dicha comparación. 83 entre 100 me da 0.83. Se dice que el índice de aprendizaje en la producción de la pieza 1 contra la pieza 2 es del 83% o de 0.83. El segundo va a ser la comparación de la pieza 2 contra la pieza 4. Y voy a repetir exactamente el mismo procedimiento. Voy a hacer 62 sobre 83. 0.7469. Por último, voy a hacer la comparación de la pieza 4 contra la pieza 8. Si en tu problema vienen más, pues hay que hacerlas con las demás. La comparación de la pieza 4 contra la 8 sería 51 sobre 62. 0.82. Como lo mencionamos en la teoría, se supone que a medida que tú vayas produciendo más piezas, los costos y los tiempos se van a reducir. Con base en lo que acabamos de calcular, vamos a obtener el valor de la R. Y el valor de la R lo voy a calcular con el promedio de esas tres. Les voy a hacer en las comparaciones. ¿Eso les dio? R me dio 0.7998. A esto se le llama índice de aprendizaje. Y básicamente se calcula con el promedio de todos los índices intermedios calculados por duplicidad, que es lo que acabamos de mostrar. Ahora voy por el valor del exponente para la base X. Se calcula dividiendo el logaritmo de 0.7998 entre el logaritmo de 2. Para el cálculo de los logaritmos voy a utilizar la base decimal. ¿Qué voy a hacer entonces? Logaritmo es base 10 de la respuesta dividido entre el logaritmo base 10 de 2. En esa calculadora hay que indicar la base. En esta no es necesario. La base viene por default. En la función log, si tú haces básicamente ese cálculo, te daría, es prácticamente el mismo resultado. Ese valor que ustedes acaban de encontrar es el valor de A, que me da menos 0.3222 aproximadamente. Prácticamente ya tengo la ecuación. Mi ecuación que se escribe y subíndice X es igual a K por X elevado a la A. Y los elementos ya los tengo. Sería K corresponde al primero de los valores del ciclo, ya sea costo o tiempo. ¿Quién es el primero de los valores del ciclo? Es 100. En este caso, K es igual a 100. Tu ecuación te quedaría 100 multiplicado por X elevado a la
menos 0.3222. Esta que aparece aquí es la ecuación de la curva de aprendizaje. Y con esta ecuación puedes hacer todos los cálculos posteriores. Por ejemplo, con esta ecuación podríamos calcular cuánto cuesta producir la pieza 9. Ese valor lo voy a ubicar como exponente. Se llama A. Lo voy a ubicar en la memoria A. Y cada vez que lo quiera operar, lo voy a sacar de A. ¿Cómo sería? 100 corresponde a la primera pieza. X corresponde al número de la pieza a la cual le quiero encontrar el valor. Y este es su valor de exponente. ¿Cómo funcionaría? Sería 100 que multiplica a 9, porque es la pieza número 9, elevado a la A. El costo de la pieza 9 sería de 49.2669 millones de dólares. Porque en eso están dados, ¿verdad? ¿Sonaría lógico que costará eso? Parece que sí. Parece que sí, ¿verdad? Porque el costo debe de caer con base en la experiencia. Ahora, el problema que me pedía calcular el costo de producir el milésimo avión. ¿Cómo lo calculo? Pues aquí sería Y del milésimo igual a 100 por 1000 elevado a la menos 0.3222. Sería 10.79. Perfecto, vamos a ver cuánto nos daría. Sería 100 por 1000 elevado a la A. ¿Cuánto nos dio? Igual que usted, Bob. 8 millones de dólares. Dentro de lo que acabamos de calcular, tenemos que esta ecuación se puede escribir como y de x igual a 100 elevado a la, perdón, multiplicado por x elevado a la menos 0.3222. Esa ecuación explicaría el comportamiento de esta curva que se generó con esos datos. 10.7999, perfecto. 10.7927, que fue lo que le dio a Yesenia. Ajá. Si ustedes observan, lo que yo hice fue intentar utilizar la mayor cantidad de decimales posible memorizando valores. Maestro, disculpe, tengo una duda. Mande. Los 100 que está ahí agarrando es el costo, el primer costo. Exacto, Ah, muy bien. exacto. Sí, de hecho, es lo que sugiere la lógica operativa del modelo. Ahora, solo por curiosidad, ¿cuánto costaría producir el millonésimo avión? ¿Saldría gratis? ¿Qué diría la lógica? ¿Que sí o que no? Pues lógicamente no. Esto va a seguir decayendo, decayendo, decayendo y va a llegar un punto en el cual ya no va a poder decaer más. El avión, 1 millón o el millonésimo avión costaría 1.16 millones de dólares. Es decir, sigue cayendo, pero a un ritmo mucho más lento, porque esta línea se va a seguir extendiendo, 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 pero va a llegar un punto en el cual, como la temperatura ambiente, ya no va a bajar. O sea, ya no voy a poder exentar el costo de los insumos, pues. No sé si me expliquen. Creo que después de 10 millones ya no cae tanto.